Bienvenidos a Medical Led. El día de hoy vamos a seguir con nuestro tema de metabolismo en carbohidratos y nos vamos a enfocar a lo que sería la ruta de las pentosas fosfato. Ok, arranquemos. El primer punto. Esta vía se conoce como una vía de tipo anfibólica porque además de nosotros producir cierto tipo de enzimas y cierto tipo de compuestos que ya les voy a comentar aquí, bueno, pues al mismo tiempo nos estamos encargando de degradar. ¿A qué me refiero? Yo tengo que mi sustrato inicial, la glucosa 6-fosfato, la vamos a degradar. Entonces, cuando nosotros la degradamos, estamos realizando un proceso que se conoce como catabolismo, ¿ok? Sin embargo, al mismo tiempo en el que esto ocurre, nosotros estamos sintetizando ciertos compuestos, ¿como cuáles? NADPH y ribosa. Entonces, para estos dos, mi vía se torna en una vía anabólica, porque lo estoy produciendo, sintetizando. Anabolismo. Bien, si queremos enfatizar un poquito más, el NADPH es muy parecido a una coenzima que habíamos visto, ¿ok? La NADH la recuerdan muy bien. La única diferencia es que este de acá tiene un grupo fosfato extra en el carbono prima número 2 de la ribosa, ¿sale? Esa es la diferencia que posee uno y otro. El NADPH también va a poder generar un efecto en la cadena de transporte de electrones, ya que mediante unas enzimas transhidrogenasas, bueno, yo puedo ir de NADPH a NADH y viceversa. Sin embargo, ¿cuál es otra de sus funciones? Quizás es la que más van a ver en la bibliografía. Como tal, el NADPH me va a ayudar a reducir un compuesto que se llama glutatión. El glutatión va a estar fisiológicamente en el organismo y se dice que es el antioxidante por excelencia del cuerpo humano. Si yo estoy produciendo NADPH, en consecuencia, yo voy a poder reducir el glutatión y voy a permitirle a la célula, sobre todo a los eritrocitos, ¿vale? Les voy a permitir tener un arma contra las especies reactivas de oxígeno, que son realmente dañinas y son sumamente peligrosas para la membrana. Entonces, el NADPH me va a favorecer este proceso y me va a mantener un equilibrio en la célula. Además, tenemos que se genera ribosa. La ribosa, recordemos que está presente en lo que sería el ADN, específicamente, bueno, yo tengo que mi ribosa me va a ayudar a formar lo que se llaman nucleótidos, ¿no? Nucleótidos. Por favor, ignoren esto. Creo que es un ADN muy mal hecho. En fin, a lo que quiero llegar es que el ADN, como ya hemos visto en otros videos, se compone de nucleótidos, ¿no? Los nucleótidos, yo les había comentado que contienen 3 elementos: base nitrogenada, grupo fosfato y una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa. Entonces, esta de acá me va a servir a final de cuentas para formar nucleótidos. Ese es uno de los principales usos que tiene y de sus principales implicaciones en sí de la vía. Ok, ¿qué más tenemos? Como tal, la vía de las pentosas fosfato es una ruta metabólica citosólica, se da en el citosol de la célula. Por eso va a haber un número mucho más amplio de células que la pueden realizar, entre los cuales destacan los eritrocitos por las acciones que ya vimos del NADPH y también ciertas células como los hepatocitos y adipocitos. ¿Por qué estos en particular? Bueno, ambos tienen la capacidad de metabolizar lo que serían ácidos grasos, sintetizarlos de nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Como tal, el NADPH también va a ser una coenzima importante para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar más expresada en mi ruta metabólica? Pues en este tipo de células. ¿Sale? Eso es algo importante que había que aclarar. Ahora, puede que la encuentren con otros nombres, ¿sale? No se saquen de donde, es completamente normal. Uno de los nombres que se le da es la vía del fosfogluconato, ¿sale? El fosfogluconato vamos a ver que es uno de los intermediarios. Y también, esto ya es un poco menos común, pero lo pueden encontrar, ruta de la hexosa monofosfato. Son otros de los nombres. El más común y el que más van a leer por ahí en la bibliografía va a ser este. Ahora, importantísimo. Como tal, tengo que la ruta de las pentosas fosfato, yo la puedo dividir en lo que serían
dos fases. Una fase oxidativa, que si se fijan, yo les puse aquí en paréntesis algo clave. En esta fase oxidativa, las reacciones que vamos a tener van a ser de tipo irreversible. Si se fijan, aquí yo tengo las reacciones de mi primera fase, ¿ok? Y pueden ver que la flecha únicamente va hacia esta dirección, porque todas estas enzimas son irreversibles. Están favorecidas para que únicamente puedan ir hasta este lado. Importante, ¿qué vamos a tener? Esto va a ir muy en relación con la segunda parte del video, ¿sale? Pero me gustaría aclararlo desde este momento. Como tal, mis sustratos van a ir de la siguiente manera. Principal va a ser la glucosa 6-fosfato, ¿vale? Como saben, es un intermediario que lo obtengo de la primera parte, de la primera reacción de la glucólisis. Importante, les voy a poner aquí, entre paréntesis, las reacciones en esta vía van a ir en múltiplo de 3, porque si no se dan en múltiplo de 3, cuando lleguemos a la fase no oxidativa, bueno, va a haber ahí ciertas complicaciones con los productos. Entonces, siempre que hablemos de ruta de las pentosas fosfato, es importante tener en cuenta que esto se va a estar haciendo por 3. Tenemos entonces glucosa 6-fosfato como el sustrato inicial. Además, ¿qué vamos a requerir? 6 moléculas de NADP en su forma oxidada, ¿ok? Eso es importante. Y además, bueno, pues 3 moléculas de agua. Eso va a ser lo que yo requiero para entrar a mi vía y posteriormente obtener los siguientes productos. ¿Cuáles serían? Bueno, pues en primera, ya lo vemos de este lado, 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Ribulosa 5-fosfato. Además, voy a obtener 6 moléculas de NADP, pero ahora en su forma reducida. Entonces, 6 NADPH. ¿Saben que se pone también los electrones acá? ¿Qué más? Si se fijan, yo voy a pasar de una molécula que tiene 6 carbonos a una que tiene ¿cuántas? 5. Entonces, uno de los productos que se van a liberar va a ser precisamente ese carbono que no requiero y lo va a hacer en forma de CO2. Muy bien. En cuanto a la regla general, obviamente esto se continúa con mi fase no oxidativa, sin embargo, para este primer video únicamente voy a llegar hasta aquí, porque justamente es lo que vamos a ver con estas reacciones que se ilustran en la parte superior del pizarrón. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de cómo es que se dan estas reacciones enzimáticas. Primeramente, yo ya les comenté que la glucosa 6-fosfato va a ser el sustrato inicial. Bueno, pues esta va a entrar a una enzima que se denomina glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Okay? ¿Qué requiere? Primeramente requiere de la presencia de NAD en su forma oxidada. Este va a llegar y se fijan, me va a hacer esta reacción de oxidorreducción, en donde va a quitar, ya saben, hidrógeno. Particularmente lo va a tomar de este primer carbono. Si se fijan, la glucosa 6-fosfato tenía un grupo aldehído justo aquí, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿Qué pasa? Cuando entra la enzima, que además, importantísimo, requiere la presencia de magnesio o calcio como cofactores, puede ser uno y otro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues el NAD oxidado va a llegar, le va a tomar este hidrógeno. Se fijan, ahora yo tengo que en el carbono 1 se forma esta unión únicamente con el oxígeno, es decir, el hidrógeno se fue y ¿a dónde se pegó? Aquí al NADPH. ¿Sale? Ahora, como tal, tengo que mi glucosa 6-fosfato se transforma en otro carbohidrato que es la 6-fosfogluconolactona. ¿Sale? Aquí me falta una C. Fosfogluconolactona. Muy bien, ¿qué es lo que sucede ahora? Si se fijan, esta molécula mantiene todavía esa estructura cíclica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortarla. Y yo también en videos anteriores les había comentado que la mayor parte de las moléculas se cortan ¿con qué? Con agua. ¿Qué va a hacer la lactonasa? Va a incorporar una molécula de agua, ¿okay? Y mediante una hidrólisis, ¿qué va a hacer? Bueno, pues hacer el corte, ¿sale? Y entonces ahora sí voy a tener esta molécula de 6-fosfogluconato
¿sale? En donde se van a conservar, ojo, hasta el momento se conservan los 6 carbonos. Todavía no le hemos quitado ese carbono que hay que retirar. Bien. Por último, para terminar esta primera fase de mi vía de las pentosas fosfato, el 6-fosfogluconato va a entrar a otra enzima deshidrogenasa, que sería la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, ¿verdad? Igual, mecanismo similar. Requiere la acción de un NAD en su forma oxidada, ¿sale? Llega, entra, se lleva hidrogeniones y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, me va a oxidar a mi compuesto, pero también, importante, vean cómo aquí ya tengo el cambio de carbonos. El 6-fosfogluconato de 6 se va a transformar en una ribosa 5-fosfato que tiene 5. ¿Qué hay que hacer? Bueno, además, esta enzima va a hacer la escisión de lo que sería la molécula de CO2. ¿Vale? Esto va a ser uno de mis productos que ya habíamos comentado, era clave para que se diera esta reacción. Importante, si se fijan, yo ya estoy empezando a producir estos NADPH. Y aquí se me fue la onda, Es NADPH, la costumbre que nos pone siempre a poner NADH, no, es NADPH. Porque van a ser precisamente las coenzimas, miren aquí se lo puse bien, van a ser las coenzimas que yo voy a estar produciendo. Les comenté que entraban en número de 3, ¿no? Aquí les puse que requeríamos 3 moléculas de glucosa 6-fosfato para ingresar. Entonces, si por cada glucosa 6-fosfato yo uso 2 NADP, bueno, si yo le meto en lugar de 1, 3 sustratos, ahora sí comprendo por qué requiero 6 moléculas de NADP. ¿Vale? Y aquí prácticamente culminaría la primera fase, repito, fase oxidativa. En el siguiente video vamos a ver cómo esta ruta de las pentosas fosfato va a continuar en una fase no oxidativa, ¿sale? Y también vamos a hablar un poquito de cuáles son los mecanismos de regulación, ¿ok? Por mi parte sería todo, nos vemos en la próxima.